Buenos días, compañeros. En la fotografía que vemos en este magnífico trabajo de compañera Norma, vemos al iniciador del conductismo. Iván Petrovich Pavlov era un fisiólogo ruso que se dio cuenta, mientras realizaba experimentos sobre secreción de saliva en perros, de que los animales salivaban de forma anticipada cuando veían u olían la comida, e incluso simplemente cuando se acercaban los encargados de darles de comer. Posteriormente consiguió que salivaran al oír el sonido de un metrónomo, de una campana, de un timbre o de una luz para asociar estos estímulos con la presencia de comida. A partir de estos estudios, Pablo describió el condicionamiento clásico, un concepto fundamental en el conductismo, gracias al cual se desarrollaron las primeras intervenciones basadas en las técnicas de modificación de la conducta en seres humanos. En esta siguiente diapositiva vemos a varios de los investigadores que le han dado forma al conductismo. En una conferencia en 1913 se considera el nacimiento del conductismo. Watson, John Bradus Watson, afirmó que para ser verdaderamente científica la psicología debía centrarse en la conducta manifiesta en lugar de en los estados mentales y conceptos como conciencia o mente que no podían ser analizados de forma objetiva. Edward Lee Thorndike, contemporáneo de Pavlov, realizó diversos experimentos con animales para estudiar el aprendizaje. Introdujo gatos en cajas problema para observar si conseguían escapar de ellas y de qué modo. En las cajas había varios elementos con los que los gatos podían interactuar, como un botón o un anillo, y solo el contacto con uno de estos objetos podía hacer que se abriera la puerta de la caja. Al principio los gatos conseguían salir de la caja por ensayo y error, pero a medida que se repetían los intentos, cada vez escapaban con más facilidad. Después observamos a Skinner. Las propuestas de Thorndike fueron el antecedente de lo que conocemos como condicionamiento operante. Pero este paradigma no se desarrolló de forma completa hasta la aparición de las obras de Burnus Frederick Skinner. Skinner introdujo los conceptos de refuerzo positivo y negativo. Se denomina esfuerzo positivo al hecho de premiar una conducta dando algo, mientras que el esfuerzo negativo consiste en la retirada o la evitación de un evento desagradable. En ambos casos, la intención es la de aumentar la frecuencia e intensidad de aparición de una conducta determinada. Skinner defendía el conductismo radical, que mantiene que todo el comportamiento es resultado de asociaciones aprendidas entre estímulos y respuestas. El enfoque teórico y metodológico desarrollado por Skinner se conoce como análisis experimental de la conducta y ha sido especialmente eficaz en la educación de niños con discapacidad intelectual o del desarrollo. Diapositiva 3. El conductismo en la educación. Propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se haya representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. El condicionamiento operante, desarrollado a partir de los aportes de Skinner, es la aplicación de la teoría del refuerzo. Al emplear estos principios de forma positiva para estimular un comportamiento optimizado en el aprendizaje. Diapositiva 4. Principales corrientes y escuelas filosóficas. El estructuralismo es un enfoque teórico y metodológico que plantea que en todo sistema sociocultural existe una serie de estructuras, una forma de organización, que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. Así, lo que el estructuralismo estudia especialmente son estas estructuras. No obstante, a partir de esto se vuelve inevitable analizar la conexión entre ellas, es decir, cómo dan forma a distintos sistemas socioculturales y a la actividad humana. Funcionalismo. Desde el punto de vista de la psicología, el funcionalismo se encuentra influenciado por el pragmatismo americano y el evolucionismo, surgido a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Se oponía fuertemente al estructuralismo
y planteaba el estudio de la mente a partir de las funciones que cada individuo desarrollaba y no desde la estructura de la mente, como lo hacía el estructuralismo. El funcionalismo se estudió sobre todo nuestra interacción con el medio, las conductas que tenemos y los efectos que las mismas causan en nuestros respectivos entornos. William James, James Angie y John Dewey son los autores más destacados dentro de esta corriente psicológica. El conductismo. La conducta para Watson es el resultado de reflejos condicionados, o sea, de respuestas aprendidas en forma de condicionamiento clásico. Watson negaba cualquier otra característica humana innata, salvo el cuerpo y ciertas conexiones, estímulo-respuestas llamadas reflejos, considerando las diferencias individuales, el resultado de las conductas aprendidas y defendiendo el concepto de la importancia del medio ambiente con respecto a la herencia. Ahora veamos las corrientes. Corriente cognitiva. Para Usubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del aprendizaje basado en los procesos internos del alumno y no solo en sus respuestas externas. Con la intención de promover la asimilación de los saberes, el profesor utiliza organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los conocimientos previos y los nuevos. Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptivo-significativa, con lo cual sería posible considerar que la exposición organizada de los contenidos propicia una mejor comprensión. Corriente humanista. Pirámide de las necesidades de Maslow. En ella se condensan los principales ejes de su teoría. Plantea la existencia de un conjunto de necesidades comunes a todos los seres humanos. Tales necesidades parten de la satisfacción de lo más básico hasta llegar a lo más abstracto. De este modo, Maslow plantea que en la base de su pirámide deben estar las necesidades fisiológicas, después, sucesivamente y en forma ascendente, las necesidades de seguridad, aceptación social, autoestima y finalmente de autorrealización. Corriente Gestalt. La teoría de Gestalt y sus influencias humanistas. La psicología de Gestalt se puede encuadrar dentro del marco más amplio de la psicología humanista, ya que pone énfasis en las vivencias subjetivas de cada persona. Da importancia a aspectos positivos de la psicología, tales como la autorrealización y la búsqueda de decisiones acertadas, y trabaja con una concepción del ser humano como agente capaz de desarrollarse de forma libre y autónoma. Diapositiva 5. En palabras de Skinner, el aprendizaje es definido como un cambio en la probabilidad de la respuesta. Considera que se puede incidir en el comportamiento del individuo y hacer que llegue a una respuesta que se pretende o desea como la más probable. En este sentido se entiende el condicionamiento operante como una teoría conductista que plantea la posibilidad de condicionar la generación de un determinado comportamiento en el individuo. Se entiende por operante a la serie de acciones que realiza el individuo y que generan consecuencias y respuestas de las mismas, las cuales pueden cambiarse y modificarse a través de lo que se conoce como reforzadores. Los reforzadores, como su nombre lo indica, refuerzan la respuesta a la que se espera llegue el individuo. Los reforzadores en ese sentido fungen como estímulos que, ya sea por su presencia o su ausencia, favorecen que se presente el comportamiento que se desea por parte del sujeto. Diapositiva 6. Condicionamiento clásico. El aprendizaje no solo es la habilidad o capacidad para adquirir conocimientos, conducir o saber jugar el tenis, sino sacar provecho de nuestras experiencias para adaptarnos al mundo que nos rodea de una forma eficaz. Gracias a nuestra capacidad de aprendizaje podemos rectificar nuestro comportamiento, moldear la personalidad y adquirir habilidades sociales, manejar nuestro comportamiento, moldear la personalidad, manejar los miedos y modificar nuestras creencias y actitudes. Diapositiva 7. Paradigma teórico del conductismo. En el diapositiva 7, paradigma teórico del conductismo. En el paradigma conductista se originó en las primeras décadas del siglo XX, específicamente el conductismo operante de Skinner. Considera que el profesor es considerado
como una persona dotada de competencias aprendidas, que transmite conforme a una planificación realizada en función de objetivos específicos. La corriente conductista no permite que el profesor innove o cree. Se debe sujetar a objetivos previamente establecidos, los cuales serán desarrollados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se dice que el profesor se desarrolla como un ingeniero instruccional que debe de crear las condiciones para el logro de la máxima eficiencia de la enseñanza a través del uso pertinente de principios, procedimientos y programas conductuales.